Muy buenos días, amados hermanos. Les damos una cordial bienvenida a este tiempo tan especial, un tiempo de grato, un privilegio el poder estar este tiempo, de poder congregarnos tal vez por este medio del internet que Dios ha permitido y ha utilizado los medios tecnológicos para que podamos estar en este tiempo de poder escuchar su palabra y de la misma manera cantarle cánticos espirituales para darle la honra y la gloria a nuestro Dios solamente. De la misma manera doy una cordial bienvenida a aquellos amigos que nos están viendo por primera vez por este medio. Nosotros somos la Iglesia Bíblica Palabra de Gracia y pues las puertas de nuestra iglesia están siempre abiertas para ustedes. Estamos ubicados en el Prado de la Vía Moderna, de tal manera pueden visitarnos. Vamos a comenzar este tiempo dando gracias al Señor por todas las maravillas y por todos los privilegios que Él nos ha dado durante la semana. Soberano Dios, cuán bueno eres tú, oh Dios, cuán sublime es tu obra, oh Dios, porque reconocemos que has hecho tú grandes maravillas para que nosotros podamos observar y creer que solamente hay un Dios, hay un diseñador, y pues creer que tú existes, oh Dios. Damos gracias por tu Hijo Jesucristo, por enviar a este mundo caído, este mundo corrupto, oh Dios, porque ciertamente nosotros no merecíamos estar en este lugar, pero por tu gracia infinita y misericordia hemos sido reconciliados por la obra de tu Hijo Jesucristo, por aquella obra que Él ya ha pagado en la cruz del Calvario, oh Dios. Gracias por aquella sangre preciosa que tu Hijo ha derramado por nuestros delitos y pecados. Y de la misma manera agradecemos por esta semana que tú nos has dado porque ciertamente tú has permitido que podamos tener un trabajo, un sustento para que podamos sobrevivir durante la semana, oh Dios. Gracias te damos y pues gracias también te damos por este tiempo de poder permitirnos cantarte alabanzas y de la misma manera el poder escuchar tu palabra. Te oramos todo esto y agradecemos por los méritos de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Dice el salmista en Salmo capítulo 111: alabaré a Jehová con todo el corazón, en la compañía y congregación de los rectos. Grandes son las obras de Jehová, buscadas de todas las que la quieren. Gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanece para siempre. Porque ciertamente nuestro Dios, Padre Celestial, ha hecho memorables sus maravillas. Clemente y misericordioso es Jehová, porque ha dado alimento a los que le temen. Para siempre se acordará de su pacto. El poder de sus obras manifestó a su pueblo, dándole heredad de las naciones. Ciertamente reconocemos que nuestro Dios, aquel Dios vivo, descendió de su trono a esta tierra a habitar en un mundo caído, perverso. ¿Para qué? Para que nosotros podamos reconocerle que solamente hay un Dios al que debemos adorarle, y ese es a nuestro Señor Jesucristo.
El hombre ciertamente ha sido desechado y perverso durante toda su vida y ciertamente heredó el primer pecado, y esa herencia lo tenemos desde nuestro primer padre, que es Adán. Y de tal manera el hombre hoy, aquel que ha sido regenerado, hoy puede asistir fielmente a una iglesia donde están los santos y fieles, porque ciertamente en esta iglesia aquellos que han asistido y están y permanecen han sido comprados con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Sangre por Cristo, un gozo al cielo yo voy, librado por gracia infinita, ya sé que su hijo yo soy. Lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Pena y culpa, su gozo Él me hace sentir, llena de gracia mi alma, con Él es tan dulce vivir. Lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Siempre medito y nunca le puedo olvidar. Allá sus favores no quiero, voy siempre a Jesús a alabar. Lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo. Yo sé que me espera corona, la cual a los fieles dará. Jesús Salvador en el cielo, mi alma con Él estará. Lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo. Lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo. Esta alabanza fue compuesta por este pasaje que se encuentra en Efesios capítulo 1, verso 7. Y es una hermosa alabanza que recordamos porque ciertamente dice: comprado con sangre por Cristo, con gozo al cielo yo voy, librado por aquella gracia infinita que ha dado nuestro Señor Jesucristo. Y ciertamente cada uno de nosotros que nos ven a través de sus pantallas debería de decir, como el apóstol Pablo lo dijo en Romanos capítulo 1, versos 16 y 17: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. De tal manera, nuestros corazones deben estar contentos en cada momento, a pesar de las tribulaciones que hoy podemos ver, esta pandemia que el mundo atraviesa. Eso no debe ser excusa para cada uno de nosotros, el poder darle siempre a Dios la gloria, porque
Nuestro corazón contento está porque Cristo ya dio aquella gracia en la cruz del Calvario. Kunsis vaya punikas Kristo takateti Bihar kawanga Dios takatita No wawan kasihan Dios nega Bihar kawanga Dios takatita No wawan kasihan Dios nega Dice la palabra del Señor en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 4 al 8, de la siguiente manera: acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, mas para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Verso 8. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados.
sobre el sostén de la esperanza mía, fuente bendita de la vida eterna. Tan solo el alma que en tus fuerzas fía tiene paz, tiene paz. Mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré. Mi sostén es Jesús el Señor. Nunca en la lucha desmayar podré. Yo soy muy débil, pero en ti soy fuerte. Nunca en la lucha desmayar podré. Si tú estás conmigo, ni a la misma muerte temeré. Mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré. Mi sostén es Jesús el Señor. Nunca en la lucha desmayar podré. Dura es la lucha, difícil la tarea, mas tú me dotas de tu gran poder. Mi espíritu renuevas con la idea nueva de vencer, de vencer. Mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré. Mi sostén es Jesús el Señor. Nunca en la lucha desmayar podré. Aleluya, aleluya. Nunca en la lucha desmayar podré. Aleluya, aleluya. Nunca en la lucha desmayar podré. Muy buenos días, amados hermanos y hermanas de la Iglesia Bíblica Palabra de Gracia, y amigos y hermanos que nos ven a través de estos medios. Tengan ustedes la bendición del Señor. Es un día muy especial el de hoy. Las alabanzas que entonábamos nos recordaban acerca de nuestro Señor Jesucristo, a aquel a quien nosotros adoramos, a quien nosotros servimos.
Y es un privilegio, hermanos, poder perseverar en la palabra a través de estos medios. Sea Dios edificando a su iglesia. Y tengo que confesarles que a lo largo de estas exposiciones de 1 Pedro, mi corazón ha ido entendiendo más y más acerca de mi Señor Jesucristo. Y ese es el anhelo y el deseo de cada uno de nosotros para con ustedes, hermanos. Quiera Dios el día de hoy poder hablar a nuestros corazones en el tiempo en el que estamos atravesando. Y voy a pedirte que abras tu Biblia en 1 Pedro capítulo 2, versículo 4 al 8. Vamos a estar meditando en la palabra del Señor en este verso. 1 Pedro capítulo 2, versículo 4 al 8. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor y luego vamos a estar explicando estos pasajes y aplicando a nuestros corazones. Dice así la palabra del Señor: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. El que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Vamos a orar, hermanos, oremos al Señor. Dios soberano, creador del cielo y de la tierra, Padre de gloria y majestad, a ti venimos en oración, en adoración, para rogarte, implorarte en este día, que tú te reveles a nosotros, Señor. Queremos saber lo que tú tienes que decirnos a través de tu palabra a nuestros corazones. Queremos ver a Jesús como lo que realmente es. Queremos verlo como aquella piedra viva que fue desechada por los hombres, pero escogida y preciosa para ti. Oh, por favor, Padre, por tu Espíritu Santo, a todos los que vamos a escuchar este mensaje, no permitas que salgamos de este lugar a través de estas pantallas tal y como hemos venido, Señor. Por favor, ilumínanos, te lo pedimos, por los méritos de Jesucristo, nuestro bendito y glorioso Salvador. Amén y amén. Meditando en estos pasajes, hermanos, tengo que confesarles que he atravesado por bastantes desafíos en mi vida. Este es uno de los pasajes que más me ha costado interpretarlo, entenderlo y prepararlo para cada uno de ustedes. Pero ha sido Dios y solamente Dios y su Espíritu Santo el que me ha fortalecido y ayudado en todo mi transcurso a través del estudio de estos versículos que he acabado de leer. He dividido este mensaje que he titulado Acercándose a la piedra viva, lo he dividido en dos partes porque hay bastante información importante para nosotros como pueblo de Dios. Esta es la primera parte que vamos a estudiar y el siguiente domingo vamos a ver la segunda parte de estos pasajes. El día de hoy vamos a concentrarnos en el versículo 4 y en el versículo 6 y parte del versículo 7. Solamente vamos a ver esos tres pasajes, así que no se extrañen si voy a dejar de lado algunos versículos que hemos acabado de leer. Así que, hermanos, vayamos entonces a ver lo que Pedro nos dice en estos versículos. En el año 1487, un cierto
explorador portugués llamado Bartolomé Díaz, fue el primer europeo en navegar a través de un estrecho bastante peligroso en el extremo de África. Cuenta la historia que Bartolomé Díaz, pasando por este estrecho, lo bautizó con el nombre del Cabo de las Tormentas. Más tarde, al enterarse del descubrimiento, Juan II de Portugal quiso rebautizar este estrecho con el nombre que se conoce hasta el día de hoy como Cabo de la Buena Esperanza, porque él pensaba que ese estrecho era el paso que lo llevaría hasta las Indias. Obviamente, hermanos, años después, un hombre llamado Vasco da Gama demostraría que efectivamente Juan II de Portugal tenía toda la razón. Lo que aquí tenemos es un mismo lugar, pero con dos formas distintas de ver. Dos nombres completamente distintos que se le ha otorgado a un mismo lugar. El primero representa los tropiezos. Los tropiezos que el navegante tuvo que atravesar en ese estrecho, por eso lo llama el Cabo de las Tormentas. Y el segundo representa la esperanza del destino que tenía Juan II de Portugal, por eso se llama Cabo de la Buena Esperanza. Es posible que tengamos dos maneras de ver, dos puntos de vista de un mismo lugar o de un mismo acontecimiento y también de una misma persona. Esto es lo que sucede con Jesús, hermanos. Cuando uno empieza a navegar sobre sus estrechas doctrinas, sobre sus estrechas montañas, uno tiene que tomar dos decisiones, dos caminos, dos actitudes. Para todo aquel que se acerca a Jesús, o bien Él es piedra de tropiezo, o bien Él es una piedra viva. No hay otra opción. La respuesta a la pregunta, ¿quién es Jesús para ti? Hermanos, define el estado y el destino de nuestras almas. La respuesta a la pregunta, ¿qué es Jesús? ¿O qué haces con Jesús? Determina tu vida espiritual. Y es lo que Pedro nos va a tratar ahora de enseñar en estos versículos que hemos acabado de leer. Es por eso que he titulado, y vuelvo a repetir, acercándose a la piedra viva. Hay tres cosas que Pedro nos menciona en el versículo 4, en el versículo 6, y son las siguientes. En primer lugar, Pedro declara abiertamente que Jesús es la piedra viva. Por eso vamos a ver en primer lugar la piedra viva declarada. En segundo lugar, Pedro nos dice que esta piedra ha sido rechazada. Es por eso que vamos a ver como segundo encabezado la piedra viva rechazada. Y por último, Pedro nos va a enseñar que esta piedra que ha sido rechazada es escogida y preciosa para Dios. Por eso vamos a ver la piedra viva, escogida y preciosa. Vayamos entonces en primer lugar a ver la declaración del apóstol Pedro de esta piedra viva, la piedra declarada. Versículo 4, dice la palabra del Señor: acercándoos a él, piedra viva. Piedra viva. Aparentemente para muchos esto es una paradoja o una aparente contradicción. Piensa por un momento. ¿Cómo es posible que pueda haber una piedra viva? ¿Cómo entiendo yo eso? Una piedra que está viva. Las piedras, hermanos, no tienen vida en sí mismo. Y muchos han llegado a la conclusión de decir que Pedro se está contradiciendo en este versículo. Pero, si Pedro estuviese hablando en sentido literal, podríamos decir que sí se estuviese contradiciendo. Pero Pedro en este versículo está hablando en sentido figurado. Está mostrando a Jesús a través de esta figura que conocemos todos, una piedra. ¿Para qué Pedro utiliza esta figura? Pedro dice Jesús es la piedra viva. Pero ¿para qué lo hace, hermanos? Lo hace para mostrar dos cosas acerca de Cristo. En primer lugar, su función.
Y en segundo lugar, su naturaleza. ¿Cuál es la función de Jesucristo y cuál es su naturaleza? En el Nuevo Testamento habían 3 palabras que se usaban para referirse a las piedras. Por ejemplo, la primera palabra era Petra. Esta palabra Petra se utilizaba para señalar a una roca en contraste con la arena. Muchas veces a Jesús se le compara como la roca, el fundamento. Para hablar de su carácter, en textos como Mateo capítulo 7, cuando Jesús está terminando ya el sermón de la montaña, el Señor dice: cualquiera que me oye estas palabras y hace, le compararé a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y al hombre necio le compara como un hombre que hizo su casa sobre la arena. Ahora, no solamente la palabra Petra hace referencia a un tipo de piedra, sino también la palabra Petros. Esta palabra, la palabra Petros, hace alusión a una piedra suelta, común y corriente, una piedra del campo, cualquiera. Pero saben, hermanos, para referirse a Jesucristo, Pedro no utiliza la palabra Petra ni la palabra Petros. Pedro utiliza la palabra litos, que también se traduce como piedra, pero litos es una piedra que ha sido labrada. O sea, es una piedra que un constructor lo ha preparado para colocarlo en un lugar específico. Y Pedro dice: Jesús es esa piedra preparada. Jesús es la piedra labrada para ser colocada, y en el contexto del pasaje, como fundamento para su iglesia. Ahora, Jesucristo no solamente, hermanos, es la piedra. No solamente Jesucristo es el fundamento de la iglesia en su función, sino que también Pedro utiliza un adjetivo para hablar de esta piedra. Dice Pedro: esta piedra es una piedra viva. Cuando una persona hablaba de la vida en el tiempo del Señor Jesucristo, se refería únicamente a Dios. Dios es el dador de la vida. Dios es vida. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan el texto de Mateo capítulo 16, versículo 16, cuando Pedro declara, después de que Jesús pregunta a sus discípulos: ¿quién soy yo para ustedes? Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Notan ustedes, hermanos? Dios siempre está asociado con la vida. Él es la vida. O sea que lo que Pedro está diciendo es que Jesús no solamente es esa piedra, ese fundamento preparado, sino que también Jesucristo posee la naturaleza divina. Ese hombre, piensa por un momento, hermano, que nació en uno de los pueblos más pequeños de Judá, como es Belén. Ese hombre que pasó montado en un asno en Jerusalén. Ese hombre que fue crucificado por las autoridades romanas como un criminal, es la piedra preparada por Dios. Ese hombre, no solamente la piedra preparada por Dios, sino que ese hombre es el mismo Dios hecho carne. Y eso es lo que Pedro está declarando en este pasaje, cuando une estas dos palabras: piedra viva. Esto es asombroso, porque Jesús era la vida. Él mismo lo dijo en muchas ocasiones. Él dijo: yo soy el agua viva, yo soy el pan de vida, yo soy la palabra viva que descendió del cielo. Y ahora Pedro nos está declarando por medio del Espíritu Santo que Jesucristo es la piedra viva. Oh, hermanos, en Jesucristo estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Ahora, lo sorprendente de este pasaje no es esta declaración. Lo sorprendente de este pasaje es cómo el hombre reacciona frente a esta realidad. Y eso me lleva a mi segundo encabezado.
¿Cuál es la reacción del hombre frente a la verdad que se presenta delante de sus ojos? Que Jesús es la piedra viva. Pues el hombre lo rechaza. Versículo 4 del capítulo 2, voy a dar lectura, dice la palabra del Señor: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres. La piedra viva es rechazada. Déjenme por un momento explicarles del por qué Pedro está señalando esta realidad. Pedro está interpretando el Salmo 118, versículo 22. Vayamos allá, hermanos. Salmo capítulo 118, versículo 22. Dice la palabra del Señor: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. Pedro está trayendo este pasaje para aplicarlo en el contexto en el que está escribiendo a estos hermanos de Asia Menor. Ahora, yo quiero hacerles una pregunta. ¿Quiénes eran los edificadores? ¿Quiénes eran estos edificadores? Dice que los edificadores lo rechazaron a la piedra. ¿Saben, hermanos? Los edificadores eran las autoridades judías, los escribas y fariseos y ancianos. De hecho, Jesús también utilizó este salmo para referirse al desprecio que estos líderes religiosos tenían hacia él. Vamos a Marcos capítulo 12, versículo 1 al 12. Vamos a ver lo que Jesús nos dice en la parábola de los labradores malvados. Marcos capítulo 12, versículo 1 al 12. Dice la palabra del Señor: entonces comenzó Jesús a decir por parábolas: un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos del fruto de la viña. Mas ellos, tomándole, lo golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar otro y a este mataron, y a otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. Por último, teniendo aún un hijo suyo, amado, lo envió también a ellos, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y la heredad será nuestra. Y tomándole, dice Jesucristo, lo mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Versículo 10. Ni aún esta escritura habéis leído: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y procuraban prenderle porque entendían que decía contra ellos aquella parábola. ¿Qué está diciendo Jesús en este pasaje? Jesús está mostrando, hermanos, la criminalidad, la ceguedad espiritual de estos líderes religiosos. Y está mostrándoles Jesús toda la historia de Israel. Ustedes por siglos han ido apedreando, han ido maltratando a los profetas del Señor. Él ha enviado un siervo, 2 siervos a su viña, pero ustedes han ido maltratándolos. Y al final el Señor ha enviado a su único hijo, su hijo amado, a quien ustedes están a punto de asesinar. Estos edificadores tenían un problema grave, hermanos. Un problema terrible de percepción y de apreciación. Más adelante, después de la muerte de Jesús, el mismo Pedro aplicaría ese mismo versículo en su mensaje frente a los ancianos de Israel en Hechos capítulo 4. Vayamos allá. Hechos capítulo 4. Versículo 8 al 11. Hechos capítulo 4, versículo
Hechos capítulo 4, versículo 8 al 11, dice las Escrituras. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera éste haya sido sanado? Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. No cabe duda, hermanos, de que los edificadores del Salmo 118, versículo 22, son los líderes espirituales de Israel. Ahora, ¿cuál era el problema de estos líderes? ¿Por qué desecharon a Jesús? Hermanos, ellos no lo desecharon porque no sabían quién era Jesús. No lo desecharon por ignorancia. El problema de los líderes no era ignorancia. Ellos sabían quién era Jesús. De hecho, ellos caminaban con Jesús en ocasiones tras de él para escuchar sus enseñanzas. Entonces, ¿cuál era el problema de su desprecio? Hermanos, ellos lo despreciaron porque Jesús no satisfacía sus necesidades. Ellos querían a un Mesías sentado en un caballo blanco que venga a imponer su reino político, derrotando el imperio de Roma. Ese Cristo ellos querían. Ese era el tipo de Jesús que ellos apreciaban. Pero viendo a Jesús y sus enseñanzas, hermanos, no cabía en su mente, no cabía en sus necesidades. Es por eso que ellos lo despreciaron. Esta palabra despreciar significa examinar para luego desechar. Es la palabra en griego que se utiliza así. Es examinar para declarar que algo es inútil. Y es así como los fariseos se volvieron en criminales. Se volvieron en hombres ciegos que amaron lo que Dios aborrece y aborrecieron aquello que Dios más amaba: Jesús. Uno puede pensarse, ¿cómo es posible esto? ¿Cómo es posible que estos fariseos y escribas y estos líderes hayan hecho semejante cosa? Es interesante, hermanos, que Pedro aplica el Salmo 118 y nos dice que el problema que tenían con Jesús no solo es un problema nacional, o sea, no es un problema solo de los judíos. No es un problema que tuvieron los israelitas con Jesús, sino este problema es más general. Por eso Pedro no dice en su pasaje, aplicando el Salmo 118, la piedra que desecharon los edificadores, sino Pedro dice, la piedra que desecharon los hombres. No solo los líderes religiosos desechan a Jesús, sino este problema es un problema humano, un problema mundial. Es toda la humanidad la que aborrece al Mesías. Son los hombres los que desechan a la piedra viva. Y lo desechan por las mismas razones que lo desecharon los líderes religiosos. Es que Jesús no encaja en sus necesidades. El hombre quiere un Jesús que le dé plata, un Jesús que le dé riquezas, un Jesús que le dé poder, un Jesús que sea todo amor, pero que nunca esté irado contra el impío, un Jesús que tenga un plan maravilloso para mi vida, un Jesús que se amolde a mis necesidades. Y cuando eso no sucede, entonces el hombre no quiere ese Jesús. Entonces el hombre desprecia a ese Jesús expresado en la palabra del Señor. Hermanos, no estamos hablando de un problema de razonamiento. Este no es un problema de pensamiento. No, es un problema de estética. Es un problema de apreciación. El hombre está tan muerto
estéticamente hablando, está tan muerto, hermanos, que no puede apreciar, no puede valorar lo que Dios valora. Es por eso que la Escritura nos enseña que el hombre llama bueno a lo malo y malo a lo bueno. El hombre está muerto. Oh, hermanos, pero gloria sea al Señor, que el veredicto del hombre no es el veredicto de Dios. Oh, gloria sea al Señor, que lo que el hombre piensa acerca de Jesucristo no necesariamente es lo que el Señor piensa acerca de Él. Este era un texto de mucha consolación para este pueblo, porque este pueblo había experimentado el rechazo. Había experimentado, hermanos, la discriminación social. Recordemos lo que está pasando en su contexto. Ellos fueron desechados. Es una iglesia que está sufriendo el desprecio. Y lo que Pedro les está diciendo en el pasaje es: no se preocupen, porque no se trata de lo que el hombre dicte, sino de lo que Dios diga acerca de lo que ustedes son. No se trata, hermanos, del veredicto que una persona pueda dar. Decía R.C. Sproul: prácticamente cada persona adulta se ha formado una opinión acerca de Jesús. Dice él, estas personas, prácticamente cada persona adulta se ha formado una opinión acerca de Jesús. Estas opiniones pueden ser superficiales, desinflamadas o completamente heréticas. La verdad de Jesús, la verdad, no la mera opinión, es importante, y su importancia es eterna. El hombre puede tener muchas opiniones acerca de Jesús, pero ¿qué importa sus opiniones? Lo que vale, dice Sproul, es la verdad de lo que Dios dice acerca de su Hijo Jesucristo y de lo que Dios dice de su iglesia. Y eso me lleva, hermanos, a mi tercer encabezado: la piedra viva, escogida y preciosa. Primera Pedro capítulo 2 versículo 4, dice la palabra del Señor: acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Mas para Dios escogida y preciosa. Esta palabra escogida hace referencia a una persona que ha sido escogida para ser rey, para la realeza. De hecho, en una forma sarcástica, los judíos mismos expresaron esta verdad. ¿Cuántos de ustedes recuerdan el momento en el que el Señor ha sido crucificado? Ahí en el libro de Lucas, el capítulo 23, Jesucristo está en la cruz del Calvario. Vayamos allá, versículo 35. Los judíos asocian la elección de Dios con el reinado de Cristo. Miren lo que dice Lucas capítulo 23, versículo 35. Dice la palabra del Señor: y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, observe, a otros salvó, sálvese a sí mismo. Si este es el Cristo, si este es el Rey, el escogido de Dios. Oh, hermanos, ese Mesías, ese Jesús a quien los hombres desechan, dice Pedro, no es nada más y nada menos que el Rey de esta tierra, el Rey de los judíos, el Cristo, el Mesías. Ese Cristo a quien crucificaron y a quien aborrecieron, Dios lo ha puesto como su escogido, como su Rey, y le ha dado todo dominio, toda potestad en los cielos y en la tierra. Es su escogido. Dios lo ha escogido, hermanos.
Y no solamente para Dios es su escogido, es su rey, sino también es de un alto valor. Es por eso que Pedro nos dice que Jesucristo es el escogido de Dios y también es precioso para Dios. Esta palabra precioso no denota la idea de hermoso, hermanos. Pedro no está diciendo Jesús es hermoso de apariencia. No, esta palabra denota el valor que Cristo tiene para su Dios, para Dios Padre, perdón. Jesús es la perla de gran precio. Y la pregunta, ¿por qué es tan valioso Jesús? ¿Por qué es tan precioso Jesús? Hermanos, la respuesta a esa pregunta lo encontramos en el versículo 6. Dice la palabra del Señor: por lo cual también contiene la escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Pedro está trayendo otro pasaje a alusión para hablar de Jesucristo. Isaías capítulo 28, vayamos allá, versículo 16. Isaías 28, 16. Voy a dar lectura a la palabra del Señor. Isaías 28, 16. Dice la escritura: por tanto, Jehová el Señor dice así: aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. ¿Por qué Jesús es precioso? Es la piedra preciosa, hermanos, porque Jesucristo no solamente es el fundamento firme en donde la iglesia es construida, sino que también Jesucristo es la piedra angular. Esta palabra piedra angular señala a una piedra que se colocaba para alinear las demás piedras, para orientarse en todas las demás piedras, cosa que el edificio quede de una manera correcta, la edificación. Y lo que Pedro dice es que Jesucristo no solamente es el fundamento firme por donde vamos a construir nuestras vidas, sino que también es el que va a alinear el horizonte de nuestras vidas. Es Él el que va a alinear por el cincel de su palabra nuestras vidas, hermanos. Jesús es la piedra viva, preciosa para el Señor. Y no solamente es una piedra angular, sino que el mismo Pedro dice que Jesucristo es la piedra de gran salvación. Es la única piedra que va a poder salvar a la humanidad. Es por eso que dice el versículo que esta piedra, que aquel que cree en esta piedra no será avergonzado. En Isaías capítulo 28, el texto donde Pedro interpreta y lo trae a su carta, a su epístola. El pueblo de Israel estaba atravesando por una crisis terrible, hermanos. Ellos iban a ser destruidos por los asirios. Y saben, este pueblo de Israel, en vez de que confíen en Dios, en vez de que depositen toda su confianza en Él, lo que hicieron fue entrar en pacto con los egipcios. O sea, este pueblo, hermanos, para no ser derrotado por los asirios, fue ante los egipcios para que les protegiera, hacer un pacto de protección. Ustedes nos van a proteger, ustedes nos van a amparar cuando venga la destrucción. Ellos se burlaron en un sentido del Señor. Ellos dijeron: Dios, sus promesas, su palabra,
es allá. Nosotros tenemos que entrar a algo más concreto. Tenemos que hacer algo mucho más claro. Así que mejor vayamos ante los egipcios y vayamos nosotros a entrar en un pacto con Él. Es por eso, hermanos, que en el versículo 14 de Isaías 28, el Señor les dice: por tanto, varones burladores que gobernáis este pueblo que está en Jerusalén, oíd la palabra de Jehová, dice Isaías. Escuchen ustedes que se burlan del Señor. Por cuanto habéis dicho: pacto tenemos hecho con la muerte, e hicimos convenio con el Seol, hablando de Egipto. Cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira, y en la falsedad nos esconderemos. O sea, hermanos, este pueblo dijo: nosotros hemos hecho un pacto con la muerte. O sea, a nosotros nada nos va a asesinar. No vamos a ser destruidos, porque ya tenemos un pacto con Egipto. Ellos nos van a proteger. Y Él les dice: ustedes han hecho un pacto con la mentira, han puesto su confianza en la falsedad. Versículo 16: por tanto, Jehová dice aquí: yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable, y el que creyere no será avergonzado. Hermanos, Jesús es precioso porque es el único camino, la única vida, es la única salvación. No hay otro si no es Él. El que creyere no será avergonzado. Hermanos, estamos en un momento crítico en nuestro país. Hay una pandemia que nos está azotando y nos está destruyendo. ¿Dónde has puesto tu confianza? ¿Dónde has puesto tu esperanza, hermano? ¿Lo has hecho como estos gobernantes israelitas? Ellos confiaron en el estado egipcio. Ellos confiaron en el pacto que hicieron con Egipto. ¿Dónde estás poniendo tu esperanza, mi hermano? ¿En el gobierno? Nosotros esperamos en el gobierno, en el Estado, que Él nos va a salvar, que Él nos va a sacar. ¿Es el Estado, el gobierno, nuestro fundamento? En esta semana escuchaba la noticia y hablando de la vacuna, había un comercial que decía: llegó la vacuna de la esperanza. La vacuna de la esperanza. Hermanos, ¿cuándo nosotros hemos tenido esperanza en la vacuna? Nunca. Nuestra esperanza no está en el Estado, no está en la vacuna. Nuestra esperanza sigue estando en la piedra viva. Nosotros tenemos un fundamento firme, hermano, en medio de la tempestad. Un fundamento, una piedra que ha sido escogida por Dios y es preciosa para Él. Nuestro fundamento, nuestra vida está anclada en Cristo. Nosotros no tenemos por qué temer, hermano. Nosotros no tenemos por qué dudar como estos israelitas del poder de Dios y de su providencia. La pregunta es: ¿tú estás seguro del fundamento de tu vida? ¿Es Jesús quien está alineando tu corazón? ¿Es Jesús esa piedra angular? Hermanos, los que no crean en Él, rehúsen y sigan rechazándolo, serán avergonzados. Pero aquellos que crean en Él no serán destruidos, no serán avergonzados. Pedro señala estas dos formas de ver en la humanidad. Cristo para algunos es la piedra desechada, piedra de tropiezo, y para otros es preciosa. Es preciosa.
quiero terminar este mensaje con 3 aplicaciones para nuestras vidas. 3 aplicaciones que podemos encontrar en este pasaje. La primera: ¿quién es Jesús para ti? ¿Qué es Jesús para ti, hermano, hermana, amigo y amiga? No tener el criterio de Dios, no aceptar la verdad de Dios, es desechar a Jesús. Si tú crees en Jesús como Dios lo muestra, como Dios lo ve, entonces tienes un fundamento firme. Pero si tú crees en Él en base a tu opinión, en base a tu forma de pensar, entonces tu fundamento no es Cristo, no es Él. Tú tienes otro fundamento, estás sobre otra roca y perecerás. Oh, hermano, nosotros como iglesia tenemos un fundamento sólido, un fundamento que no es de esta tierra, un fundamento que es suprahumano, un fundamento que es completamente celestial. Es Jesucristo nuestro Señor. Él es nuestro fundamento. Y estamos seguros en este fundamento. Pero no solamente Él es nuestro fundamento, sino que también Él es la piedra angular. Él es el que está alineando a su iglesia. Él es la piedra que está orientando a su iglesia a dónde tiene que ir en medio aún de la tempestad. Jesús es el escogido de Dios, lo cual significa que Él es rey. Y como rey, Él no pide nuestro respeto. Escúchame muy bien, amigo, amiga. Él no pide tu respeto, Él pide tu obediencia. Tú le debes obediencia. Él es el rey, el escogido por Dios. Todo le ha sido entregado a Jesucristo. Y no solamente Él es el escogido de Dios, sino que también Él es precioso para Él. Si hay algo, hermanos, que el Señor nos ha dado a nosotros y que es todo para Él, todo, es Jesús. La bendición más grande que el Señor ha dejado en nuestras vidas es Jesús. Lo más valioso para Él, lo más extraordinario de nuestro Dios es su Hijo Jesucristo. Pero hay de los que rehúsan, a pesar de esta verdad, hay de los que rehúsan creer en Él. Hay de los que lo rechazan sabiendo esta verdad. Hay de los que se acercan a Él para luego rechazarlo. Serán destruidos, serán avergonzados. Eso es lo que está diciendo Pedro en este pasaje. Serán avergonzados, pero para aquellos que creen, Él es precioso. Él es precioso. En medio de una situación como la que estamos pasando, hermanos, no podemos estar sobre un fundamento débil. No podemos estar sobre la arena. Estamos sobre la roca firme. Estamos sobre la roca firme, hermano. Y esa roca firme es Jesús. Y aún en medio de estos problemas que estamos pasando como país y en nuestra sociedad, Él nos sigue conduciendo, nos sigue orientando hacia qué rumbos, hacia qué decisiones tenemos que tomar. Él es todo para ti. ¿Tú lo amas a Él por lo que Él es? Oh, hermano,
Cristo es la piedra viva, desechada por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Y todos aquellos que creen en Él no serán avergonzados. Para nosotros Él es precioso. Oh, hermanos, yo quiero que el Señor ancle tu vida mucho más en esta verdad. Y a ti, amigo y amiga que nos escuchas, es mi oración que escuchando y acercándote a este Rey de Reyes, a esta perla de gran precio, no hagas como los fariseos y los escribas, sabiendo que Él es el fundamento, sabiendo que Él es la piedra angular, sabiendo la verdad de que Él es el Rey de esta tierra y que es de alto valor para Dios, rehuses aún así con todo tu corazón y todas tus fuerzas inclinarte a sus pies y reconocer tus pecados. Yo te ruego por el amor de Dios que entiendas y que le digas a tu corazón que no hay salvación sino en Él. Ven a Jesús, ven a la piedra viva, pon tu vida sobre esta piedra, sobre este fundamento. Él alineará tu corazón, te dará un horizonte y tendrás un fundamento estable aún en medio de la tempestad. Como Martín Lutero entonaba este cántico: castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará en este trance agudo. Nosotros también digámosle al Señor: Señor, tú eres nuestro sostén, tú eres nuestro castillo fuerte. Oh Señor, tú eres el fundamento en el que nuestras vidas reposan y están seguras en ti. Vamos a orar, hermanos. El siguiente domingo vamos a continuar con la segunda parte de esto que es tan importante, acercándose a la piedra viva. Vamos a orar. Oremos. Oh Dios eterno, amamos y glorificamos tu nombre. Padre mío, perdónanos, Señor, porque muchas veces no valoramos aquel que es precioso para ti. Oh Señor, ayúdanos a entender que tenemos un fundamento firme. Oh Señor, ayúdanos a entender que Jesucristo es la cabeza del ángulo. Ayúdanos a entender que Él es la piedra preparada para ser colocada como fundamento. Pero también, Señor, Él es la piedra escogida para ser entronada como Rey. Él es nuestro Rey. Y en estos tiempos, Señor, nuestra esperanza está escondida en Él. Oh Señor, nosotros siempre hemos sido cristianos con esperanza. Tú nunca nos has dejado huérfanos, Señor. Tenemos a Jesús, lo más precioso para ti. Él es precioso, Señor. No hay otro como Él. Oh, te pido, Padre, que tú salves a aquellos que no entienden tu evangelio y que vengan a los pies de aquel a quien tú le has hecho Señor y Rey, aquel a quien tú estimas por sobre todas las cosas, tu Hijo Jesucristo, Señor, la piedra viva. Te lo pedimos, Padre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios bendiga su palabra, hermanos. Gracia y paz. Después de haber escuchado, mis amados hermanos, la poderosa palabra del Señor, el Evangelio invicto, que Cristo es nuestra piedra preciosa, porque ciertamente solo en Jesús está nuestra fe para seguir adelante.
su poder.